Uno de los casos de abuso sexual que se conocieron en las últimas horas, en los últimos días, y que cobró también relevancia porque ciertos medios de tirada nacional se hicieron eco y contaron, pero también porque generó a partir del relato de una mujer que otras empezaran a contar su propia experiencia. Estamos hablando de una de las víctimas, de las sobrevivientes que se animó a denunciar, y hoy está con nosotros su abogada, que es Sofía Domínguez. ¿Cómo está, Sofía? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Sí, yo soy abogada, representante ahora querellante de una de las víctimas del caso DACE. La denuncia la presentamos en el 28 de septiembre ante la Fiscalía directamente, y este viernes promovimos la querella ante el juzgado de instrucción número 4. Él estaba llamado a declarar como imputado este miércoles, pero fue suspendido para que corran los plazos respecto de la querella por una cuestión formal. Nosotras interpusimos la querella y por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y violación de secreto médico profesional. En principio, bueno, los hechos denunciados son los mismos que en principio, ¿sí? Pero la carátula, la calificación legal que se le dio al principio fue de abuso sexual simple. Nosotras, cuando interpusimos la querella, consideramos que esos hechos denunciados encuadraban dentro de lo que es un abuso sexual gravemente ultrajante, no un abuso sexual simple, que tiene otra pena, que bueno, es otra forma del abuso sexual, porque bueno, diciéndolo con palabras simples, llanas, un abuso sexual simple es tocar un pecho, tocar una cola, acercarte, todo este tipo de cosas. Y nosotros consideramos que el hecho que denunciamos, lo que sufrió, de lo que fue víctima esta joven, va más allá de eso, de eso por el contexto en que ocurrió, justamente por las circunstancias de su realización, por lo que se agrava, porque significó un trato humillante y degradante para ellos, porque implicó una masturbación y lamer las partes íntimas. Es una diferencia abismal entre tocar un pecho, entre tocar la cola, digamos, para hacerlo más gráfico en qué conductas es lo que, y la diferencia entre uno y otro, y por qué nosotros decimos que se corresponde con este delito, que tiene otra pena. Eso de última lo va a ir decidiendo, digamos, la justicia. Pero bueno, eso nosotras consideramos que es dentro del que encuadra ese hecho que denunciamos, y también por violación del secreto médico, porque el doctor, en comunicación telefónica con una radio local, dio a conocer información íntima de la paciente, ¿sí? Que constituye, bueno, un secreto médico. Él tiene el deber de guardar este secreto, que no existía ninguna justa causa para que lo dé a conocer, y que tiene que ver con su salud sexual, ¿sí? Dio a conocer en una comunicación telefónica en una radio. Bueno, eso es un delito, para empezar. Pero no solo eso, sino que entendemos que está dentro de todo el contexto de vulneración y todo el contexto de las características que tienen estos tipos de delitos sexuales, de violencia sexual, porque justamente muchas veces las víctimas de violencia sexual no denuncian por temor de ver vulnerada y expuesta su intimidad, y es justamente lo que esta persona, este doctor, hizo, y no solamente a terceras personas, que no tiene por qué hacer lo que ya es delito, sino al aire, es decir, en un medio de comunicación. Entonces, en ese sentido, aportamos un audio, y también pedimos que se promueva querella por ese delito vinculado en concurso, ¿sí? Ahora, este caso, que es el que desata, ¿no?, de Violeta, como la nombramos en los medios, trae o abre una puerta que se empiezan a conocer más de un caso, y entonces, si bien una situación de violencia sexual es muy grave, 18 o 15 como son al día de hoy, es realmente mucho más grave, pero además pueden hilar o pueden construir un modus operandi en esto, y eso tiene una consecuencia jurídica. Mira, por supuesto que a través del relato de las distintas víctimas, que esta víctima que denunció este año por un hecho que ocurrió este año, no es la primera denuncia por abuso sexual que sufre, que se le imputa al doctor, porque ya hubo un proceso en este sentido, por abuso sexual en el marco de una consulta en su consultorio, con estas mismas características. Ya hubo otra denuncia anterior, ¿sí? En este sentido. Y que prescribió, que se fue sobreseído por prescripción, es decir, por un transcurso del tiempo, porque no avanzó la investigación simplemente, ¿sí? Porque, bueno, por una falla del Estado en investigar, en sancionar, en continuar, o sea, el curso de esta investigación. Y en este sentido, o sea, hay un incumplimiento de obligaciones internacionales, porque el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, esto que decimos.
es una obligación internacional. Incluso recientemente el Estado argentino reconoció que tenía una responsabilidad internacional por incumplir en sancionar. Entonces, estos delitos vinculados a la violencia sexual, cuando la víctima es una mujer, son delitos vinculados a la violencia de género, entran dentro de lo que es el concepto de violencia de género, y eso que implica que se apliquen un montón de estándares internacionales relativos también a la prueba, a la no revictimización de las víctimas, un montón de normativa nacional e internacional, y obligaciones internacionales. Ahí se dice que hay un deber de diligencia reforzado del Estado en en las cuestiones vinculadas a violencia de género, porque está en riesgo la vida de las mujeres. Y bueno, ¿y esto se puede leer ahí un modo de hacer del médico? Supuesto. Y esto es el análisis que hago de escuchar los distintos testimonios de las víctimas, son todos muy similares, ¿sí? Es sistemático. Porque de alguna manera eso también despertó que muchas se animen a hablar, ¿no? Porque a mí también. Claro, exactamente igual, claro. Exactamente igual, sí. Cambian algunos detalles, es decir, algunas sufrieron un abuso sexual más avasallante, digamos, en cierto sentido, y otras no tanto, pero la sistemática, es decir, el modo es siempre el mismo, dentro de en el ámbito de una consulta profesional, en su consultorio, las dos personas víctima solas, y en el ámbito de una relación de confianza, ¿sí? Se genera una relación de confianza, incluso no solo con la víctima, sino muchas veces con la familia de la víctima, de confianza personal y de cordialidad y profesional. Entonces, tenemos siempre que se tratan de víctimas mujeres, en este caso, jóvenes, en muchos casos también menores, es decir, de 18, 19 años. Entrando a una vida incluso sexual. Incluso en algunos que ya era su ginecólogo de hacía varios años, ¿sí? Algunas denuncian, incluso la denuncia anterior, que habían sido dormidas, que habían sido sedadas mediante medicación, ¿sí? Y que hay varias que coinciden en este sentido, ¿sí? Claro. Que habían sido sedadas, y esta es la denuncia anterior, que es la que existe, que es la que fue prescrita, y que fueron despertándose y viendo encontrándose en la situación que él estaba abusando, ¿sí? Porque viste, cuando te vas despertando a poco, que estás en este intermedio, bueno, varios de los relatos son en este sentido, ¿sí? Y otros, como el de Violeta, que llaman ustedes, fue sin sedación, es decir, fue hay varios que coinciden en esto, o sea, pero la sistemática es la misma. En el marco de una consulta profesional, una relación de confianza, consulta ginecológica, y ya se conocían, no es que era la primera vez, sino que justamente se generaba esta relación de cordialidad y confianza. Claro. Sofía, ustedes van ahora, bueno, obviamente acusando al médico, a DACE, ¿y qué pasa con las instituciones coparticipantes de alguna manera? La clínica donde él atendía durante muchos años, la obra social que él, según los relatos, él mencionaba ser parte de esa obra social para obtener beneficios para las pacientes. ¿Qué pasa con esas instituciones? Sí, nosotras estamos en realidad las víctimas están analizando para hacer alguna presentación, tanto en Bioscor, Ministerio de Salud, como en el Colegio Médico, en el Tribunal de Ética, ¿sí? Pero entendemos, más allá de que podamos organizar alguna presentación, que deberían actuar de oficio, ¿sí? Siendo de público conocimiento que existen no solo una denuncia, sino dos denuncias, y que han habido también numerosos testimonios, no es uno o dos, se han sumado a 18 testimonios y cubren un rango de tiempo de 20 años. Entonces, debería intervenir como una cuestión administrativa, la autoridad administrativa directamente, no la justicia como condenándole, sino la autoridad administrativa ejerciendo un contralor y en beneficio de la salud y la seguridad y la vida de las mujeres que pueden estar expuestas a esto. Entendemos que debería intervenir el Ministerio de Salud, ¿sí? Y según el testimonio de las víctimas, muchas fueron en ocasión de practicar un aborto. ¿Cómo juega esto que durante estos 20 años era una práctica ilegal? ¿Qué pasa con eso en el marco de la causa? Sí, incluso esta causa que mencionamos, la denuncia anterior que él tuvo por abuso sexual, la víctima, en realidad la madre de la víctima, porque ella era menor de edad, denuncia el abuso sexual. Pero la investigación se inicia de oficio por un supuesto aborto,
y se encara, o sea, es decir, todo el tiempo va hacia ese supuesto aborto. Fue totalmente minimizado el testimonio de la víctima respecto del abuso sexual, ¿sí? Ahí ya tenemos porque una ahí el falta, delito va también para, sí, para la mujer que... Sí, tenemos, claro. No, en realidad ella era menor y claro, alegaba no saber, etcétera, o sea, se lo responsabilizaba a él. O sea, esto es lo que estamos hablando, es de lo que existió una investigación judicial, no estamos especulando ni diciendo, claro. sino... sí, lo que sucede es que hubo la víctima no se cumplieron en ese expediente estos parámetros que hablamos internacionales de investigación, ¿sí? Entonces, creemos que es muy importante el acompañamiento también, no solo de los medios de comunicación, sino de la sociedad, para que estas causas puedan avanzar, claro. ¿Sí? En este sentido. Y en este sentido, muchas veces lo que hizo que muchas mujeres durante estos 20 años no se animen a hablar y hoy se animen, más allá de un primer testimonio alentador de alguna manera, tiene que ver también con que decían, bueno, es su palabra contra la mía. ¿Qué peso tiene hoy la palabra de la víctima en una causa? Exactamente, incluso te puedo decir que esa frase literal que vos me acabas de decir en un primer encuentro con una de las víctimas fue lo que dijo, literal, claro. Porque me quedó grabado. ¿Qué voy a hacer si es mi palabra contra la de él? Claro. Sí, hay que tener en cuenta que en estos tipos de delitos, los vinculados a abusos sexuales y casi todos los delitos vinculados a violencia sexual son que ocurren en el ámbito privado. ¿Viste? La mayoría de lo que se percibió históricamente es lo que ocurre en el ámbito público y lo que ocurre en el ámbito privado es privado, está en el hogar y no hay que inmiscuirse. Bueno, por eso también la dificultad en perseguir, en investigar, en sancionar y claro. Todos estos estereotipos que rodean. O sea, está vinculado con esto también, sí. con la distinción entre público y privado. Pero, como te decía, existen estándares internacionales respecto a la valoración de la prueba con perspectiva de género y eso tiene que ver con el valor que tiene el testimonio de la víctima en este tipo de delitos, porque justamente teniendo en cuenta las características de este tipo de delitos, no tener en cuenta el valor de esos testimonios implicaría no estar valorando ese hecho y teniendo en cuenta todas esas relaciones de poder que eso es justamente lo que implica una perspectiva de género, ver el hecho analizando todas las relaciones de poder que están entramadas en ese hecho. Estamos hablando de un varón mayor, blanco, profesional, con cierto estatus social, entonces hay una suma de privilegios y por el otro lado siempre tenemos a una mujer, por un lado, que los varones y las mujeres dentro de la sociedad están dentro de una relación de poder que es desigual, que es menor en todos los casos, además de ser que es mujer, es menor, que se le suma la inexperiencia, que en este caso también de menos recursos que el doctor, y por otro lado también de menos relaciones, que eso es también lo que siempre se sacan a relucir, pero él tiene muchas relaciones, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Ven? Es todo esto, todas estas relaciones de poder. Es un peso enorme. Son todas estas relaciones de poder las que están entramadas en este hecho y que tienen que ser tenidas en cuenta para decir que se está valorando ese hecho con perspectiva de género. Si dejamos de lado todas esas relaciones de poder y decimos, bueno, es la palabra de él contra la de ella, estamos valorando justamente ese hecho sin tener en cuenta todo ese contexto. Entonces ahí es cuando se incumple el mandato y los estándares internacionales respecto a la valoración con perspectiva. Y una cosa que me habías preguntado sobre el aborto que me quedó ahí, sabía que me estaba faltando. Él tuvo investigaciones respecto a supuestos abortos clandestinos, ¿sí? Mientras era clandestino. Vinculado también con las cuestiones de género y si, como todos estos temas están íntimamente vinculados, uno de los puntos que se reunían para la legalización del aborto es que la clandestinidad del aborto sometía a las mujeres a situaciones inseguras, a situaciones inseguras no solamente de salubridad, no para su vida y en cuanto a que quedaban expuestas a lo que el médico o no médico haga, porque no podían denunciar si estaban en la clandestinidad, si a vos te violaban. Incluso acá tuvimos un caso, creo que fue en 2004, que fue baleada, se mató y se le murió en la camilla y le valió y le valió la prima. Este tipo de cuestiones era lo que sometía a las mujeres y a los
personas gestantes, la clandestinidad, cómo está todo entramado. Esto es la fotografía exacta de lo que pasa. Claro. Una última pregunta, Sofía. ¿Por qué está libre todavía con la contundencia de todo lo que está pasando? Bueno, primero porque la prisión preventiva es la excepción, ¿sí? Siempre dentro del proceso, para empezar. Y porque la carátula inicialmente era el abuso sexual simple, que es de 6 meses a 4 años, ¿sí? Y que, bueno, saben que los menos de 3 años son excarcelables. Su defensa pidió la exhibición, porque se pide, y se les fue otorgada, a pesar de que la fiscalía dijo que no, se opuso, porque tiene antecedentes vinculados a violencia de género, porque puede llegar, por sus relaciones y por todo esto que estábamos mencionando, puede llegar a eludir el proceso o entorpecer el proceso en este sentido. Pero, bueno, básicamente por cuestiones procesales. Pero, o sea que tiene otorgada la exhibición de prisión. Sí, y tiene una restricción de acercamiento a la víctima. Sofía, muchas gracias. Gracias a usted. Estuvimos hablando de uno de los casos más complejos que se conoce y que por la cantidad de víctimas no solo cambia de carátula, sino que hay expectativa de que por fin haya una justicia con verdadera perspectiva de género.